Adoremos al Padre, solo al Padre. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un tema importante para todos y cada uno de nosotros. Este mensaje no es para una persona especial, sino que es para todos. Es para ustedes, es para mí y es para todos que estamos aquí en esta hora. El tema que vamos a presentar en esta mañana lo hemos titulado simplemente El peligro de no dar fruto. La escritura base para ese estudio la encontramos en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino y buscó fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos y amigos, esta parábola es una ilustración y una ampliación de la enseñanza de Jesús acerca del arrepentimiento. Era una creencia común en los tiempos bíblicos que las enfermedades y los malestares y la muerte violenta eran los resultados directos del pecado. Que si una calamidad horrible ocurría a un hombre, debía ser por algún hecho malvado que había cometido. Con esa idea equivocada sobre el pecado, un grupo de gente se acerca a Jesús a contarle de un desastre que recién había acontecido. Había unos galileos, dijeron, quienes estaban adorando en el templo. Y mientras estaban en el mismo hecho de ofrecer sus sacrificios, los brutales soldados de Pilato vinieron y los mataron, mezclando la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Fue terrible. ¿Qué pecadores tan abominables debían haber sido para que tal cosa les pasara? Esto es lo que dijeron estas personas al Señor. Entonces Jesús le narró la parábola que dice: había un hombre que tenía una higuera que vez tras vez venía a buscar fruto, pero nunca lo encontraba. Nunca lo encontraba. Entonces dijo al viñador que cortara el árbol para que ocupara espacio. Pero el viñador le pidió permiso para trabajar con el árbol un poco más de tiempo. Y si no, el año siguiente no daba fruto, entonces podía cortarlo. La higuera, mis hermanos, en la Palestina antigua, era el árbol de más importancia en aquellos lugares. Daba fruto varias veces al año. Sus llamados higos maduros comenzaban a aparecer en abril. Luego seguían las 2 cosechas principales, la temprana en junio y luego la de agosto. La higuera era también valiosa por otras razones. Aunque no era un árbol grande, generalmente crecía entre 3 a 5 metros de altura. Su follaje era bien denso y adecuado para dar sombra fresca durante el calor del verano. La higuera se reconocía como símbolo de paz y prosperidad. En los días de Salomón se dice que Judá e Israel moraban con seguridad desde Dan hasta Beerseba, cada hombre debajo de su vid y debajo de su higuera, como dice allá en 1 Reyes 4:25. Así que la higuera era un árbol valioso y era cultivado en toda la tierra palestina. En la parábola, la higuera es un árbol cultivado, plantado en una viña. Esto puede significar que se plantó en un lugar especial entre las viñas, o que fue plantado junto con otras higueras en un huerto.
El sentido inmediato, mis hermanos, de la parábola es apremiante con el contexto. Jesús empleó la matanza de los Galileos y el accidente en Siloé como aseveraciones graves para llamar a los judíos al arrepentimiento. Luego culminó su petición sobre la enmienda para que cortara el árbol. Entonces, esta parábola que le presenta a nuestro Señor Jesucristo se refiere a Dios. Dios es el dueño de la viña. Nuestro Señor Jesucristo es el viñador. Obviamente, la higuera representa a la nación judía. Sirve de tipo notable de la nación judía, cuidada especialmente por Dios y llena de hojas, pero nada daba el fruto apetecible. Para darnos cuenta que está refiriendo, esta parábola se refiere a la nación de Israel. En el Salmo, capítulo 80, versículo 8 al 9, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones, hiciste regar sus raíces y llenó la tierra. Luego en Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y espregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la vid de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. La nación judía, mis hermanos, fue nutrida como un hijo favorito con las bendiciones de la revelación divina y la dirección divina de nuestro Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Señor de las huestes, como dueño de la viña, había venido y esperaba con la esperanza de encontrar alguna evidencia de fruto en este árbol. Los 3 años en la parábola no son literales, sino simbolizan ese tiempo, ese largo tiempo de cuando los judíos continuaban siendo estériles, que no daban fruto, eran estériles. El mandato del dueño de cortar el árbol demuestra la devastación venidera de Jerusalén y la destrucción total de la nación judía. El ruego del viñador por un poco de tiempo quiere decir que Dios daría otra oportunidad más a la nación rebelde. Y entonces, si no daba fruto, sería final e irrevocablemente cortada de su lugar de privilegio. A los judíos que entendieron, la parábola debió haberles resultado un duro golpe. Fue dirigida directamente a ellos y predijo la ruina de su raza. Sin embargo, mis hermanos, los principios básicos de la narración no ocurrieron en la nación judía, sino que son aplicables a cualquier época. Las lecciones para nosotros se centralizan en el árbol estéril y la paciencia del dueño. Hay algunas cosas que se pueden decir en cuanto a este árbol estéril. Primero, era inútil, porque no daba fruto y resultaba absolutamente sin valor para su dueño. No servía de nada. Esta, mis hermanos, es una descripción exacta de mucha gente en la iglesia hoy día. La dolorosa verdad es que un gran número de cristianos profesantes simplemente
no sirven de nada. Y esto, mis hermanos, a los ojos de Dios, a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, es el peor de los errores. Jesús declaró que el ser seguidor suyo era como ser la sal de la tierra. Veamos lo que dice allá en Mateo, capítulo 5, y versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y aullada por los hombres. Esta fue su manera, mis hermanos, de decir que los cristianos, por su misma naturaleza, tenían que ser supremamente útiles. ¿Sí? ¿De qué valía la sal no salada? ¿De qué valía? No valía para nada, excepto para ser botada en los caminos donde la gente la pisoteara. Para eso servía solamente esta sal que no salaba. Otra parábola de Jesús, mis hermanos, destaca sus enseñanzas sobre el pecado de ser inútiles. Están las parábolas del juicio redactadas allá en Mateo capítulo 25. En cada una de estas parábolas, el individuo es echado a las tinieblas de condenación, no por alguna cosa mala que hayan hecho, sino por algo bueno que no hicieron. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes eran necias porque no trajeron suficiente aceite. En la parábola de los talentos, el hombre de un talento fue condenado solamente porque no empleó lo que tenía. Fíjense, y en el juicio de las naciones, el de la mano izquierda tuvieron que apartarse, no por alguna inmoralidad especial, sino porque se habían descuidado de dar pan, agua y ropa al afligido. ¿Sí? Entonces, la prueba verdadera de lo que vale un hombre es sencilla. ¿A qué dedica usted su vida? ¿Cómo le sirve a Dios y a su prójimo? ¿Cómo le sirve usted a Dios y al hombre? Dios, mis hermanos, no nos mide por lo que tenemos. Dios no ve lo que tanto poseemos nosotros. Dios mide el valor en términos de lo que uno haga. ¿Sí? De lo que uno haga, es lo que ve Dios. No demanda lo sensacional ni lo extraordinario. Dios no demanda eso de nosotros, pero sí espera de cada árbol algo de fruto, que demos algo en nuestra vida. En segundo lugar, la higuera no solo era estéril, sino que impedía que se hiciera algún bien allí en la tierra, en ese lugar, en ese espacio. ¿Para qué debo ocupar la tierra? Fue la pregunta del dueño. La higuera era estorbo, era culpable de alimentarse del suelo sin dar nada a cambio. Muchos en la iglesia son igual, hermanitos. En vez de ser útiles, malgastan espacio, como la higuera sin fruto. No dan fruto a ellos mismos e impiden que otros también lo den. ¿Sí? Muchos impiden que otros hermanos den fruto. Hay personas que se han revestido de Cristo por medio del bautismo, pero alguien le impide su desarrollo al impedir su participación en la adoración por creer que no tiene la capacidad posible para esos actos. Que reparte los talentos el Espíritu Santo. Porque si nosotros impedimos, entonces estamos impidiendo que Él desarrolle y que dé frutos para gloria de nuestro Dios. Hay otros que también se han revestido de Cristo y, sin embargo, raras veces asisten a los cultos de la iglesia. No apoyan, no quieren apoyar. Y no solo esto, sino que siempre es criticón y es reparón. Pero su vida, mis hermanos, es tan atractiva como un desierto. Y su vida es tan estéril y vana que resulta una molestia para la iglesia. ¿Sí? Esta es, mis hermanos, la consecuencia del árbol que no produce fruto. Es el lugar. El árbol, por estar sin fruto, pedía su destrucción. Córtala. ¿Sí? Fueron las instrucciones del dueño. Estaba ocupando espacio y tenía que ser removida de su lugar. Tenía que ser quitada. Dice en Mateo capítulo 7,
Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 6. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Esta, mis hermanos, es la ley de la naturaleza. Tiende a morir lo que no se reproduce. Se va a terminar. Es una ley universal. Sea aplicable a un árbol, a un ave, a un hombre. ¿De quién era la culpa de que la higuera tuviera que ser quitada de su lugar? ¿De quién era la culpa? No era culpa del suelo, ni del sol, ni de la lluvia. No era culpa del viñador y del dueño. La verdad, mis hermanos, es que el árbol se condonó a sí mismo, aunque fue plantado en una viña protegida. No obstante, ni siquiera produjo un fruto, ni uno. Y esto es precisamente, mis hermanos, el peligro que nos amenaza a muchos de nosotros. ¿Sí? Compartimos juntos muchas cosas. Vivimos en un hogar donde hay por lo menos una Biblia, pero todavía gran número de nosotros no producimos verdaderos frutos. ¿Sí? Estamos leyendo la Biblia, estamos estudiando la Biblia en la casa, en el hogar, pero no producimos frutos verdaderos, sino frutos malos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos frutos malos? Odio, rencor, coraje, indiferencia hacia los demás. Nosotros mismos nos condenamos. Nosotros mismos nos condenamos por no dar fruto. Por eso, todo hombre y toda mujer que no encuentre su puesto en la iglesia y que nunca responde a las demandas de Dios, en el juicio final quedará autocondenada. Estar sin fruto nos invita al desastre. La otra gran verdad de la parábola es la paciencia ya casi sin esperanza del dueño. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto, dice desilusionado. ¿Sí? Más de 3 visitas anuales son indicadas en esta parábola. Como la higuera o las higueras daban algunas cosechas al año, es de suponer que el dueño hubiera venido mes tras mes, en la temprana primavera, en el verano inicial y en el verano tardío. Y todavía estuviera sin fruto. ¿Sí? Estuviera sin fruto el árbol. No daba fruto. Dios, el Dios de toda la creación, mis hermanos, es paciente igual para con nosotros. ¿Cuántas veces ha venido esperando encontrar alguna señal de fruto en nuestras vidas y se ha ido con la desilusión absoluta? ¿Cuántas veces ha venido a su vida, mi hermano? ¿Sí? Y él espera y vuelve para otra visita y se vuelve otra vez a desilusionar, pero con la comprensión que él tiene y la tolerancia, él es que está demora un poco más. Y es tardo, mis hermanos, es tardo para enojarse. Y sufre por nosotros, sufre por ustedes, sufre por mí. ¿Sí? Si no lo fuera, mis hermanos, si no fuera eso, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no tardara en juzgar como está tardando?
¿qué pasaría con nosotros? Pues para mí, mis hermanos, que ni un alma escaparía de la condenación. Pero ha demorado el juicio. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué Él se ha demorado? Dice que porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dice allá en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eso es lo que dice ahí en segunda de Pedro. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aún así, mis hermanos, aún así, la paciencia divina se puede acabar. Dios ha esperado mucho, pero las Escrituras amonestan que hay un límite para su espera. Hay un límite para esperar. En la parábola, un periodo definitivo de la gracia le fue dado a la higuera. 1 año más para esperar y no más. 1 año. Ya estamos terminando este año, mis hermanos. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Dimos frutos para Dios en este año? ¿Ya es el último mes de este año? El Señor está tardando, pero puede venir. 1 año más. Hay un límite para la paciencia y la gracia de Dios. Y los judíos habían llegado ya a ese límite. Los profetas habían venido y habían sido rechazados. Juan el Bautista vino a predicar la urgencia del arrepentimiento, pero la mayoría de los oyentes quedaron igual. El Hijo de Dios vino y su mensaje y la de sus apóstoles sería la última palabra del cielo para hacer arrepentir a los judíos. Era su última oportunidad. Dios ya no podía más. Rechazar al Hijo de Dios y al Espíritu Santo era el rechazo final, que significaba la destrucción final del pueblo judío. La parábola de la higuera y el castigo inevitable de que la nación judía trajo en sí nos previene a nosotros, mis hermanos, de la tragedia de estar sin frutos, del peligro de estar sin fruto. Nos previene a nosotros. El único escape, mis hermanos, de esta tragedia, de este castigo, se encuentra en las palabras de Jesús. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay solo 2 alternativas: o dar fruto o estar sin fruto. Dios, mis hermanos, no quería cortar la higuera porque diera poco fruto, sino porque no dio ni un solo fruto. Era estéril. ¿Usted, mi hermano, está dando frutos? ¿Está dando frutos en su vida cristiana? ¿Cuántas almas ha traído el Señor? ¿A cuántas almas le ha hablado? ¿Cómo vive su vida en su hogar? ¿Ama a su esposo, a su esposa? ¿Ama a sus hijos? ¿Los corrige cuando hacen algo mal? ¿Da algo de comer a aquel que llega a su hogar a pedirle un taco? ¿Hemos hecho algo para el Señor? Quiero dejarles este texto en su mente y en su corazón. Mateo, capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este es el mensaje, mis hermanos. Un corto mensaje, pero yo creo que con una enseñanza para todos y cada uno de nosotros, que nos ayude a que nosotros meditemos cómo estamos viviendo la vida cristiana. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Que Dios bendiga a todos. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.